somos estudiantes del Dr. Du de la carrera de medicina de cuarto semestre y a continuación vamos a hablar sobre el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmunitaria que afecta a múltiples órganos, caracterizada por un gran número de autoanticuerpos, en particular anticuerpos antinucleares, en la que la lesión se debe principalmente al depósito de inmunocomplejos y a la unión de anticuerpos a varias células y tejidos. Además, esta enfermedad va a presentar episodios periódicos de inflamación y daño en articulaciones, tendones, otros tejidos conectivos y algunos órganos, incluyendo el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos, el cerebro, los riñones y la piel. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad bastante frecuente, con una prevalencia que puede ser de hasta 1 por cada 2.500 personas. Afecta sobre todo a las mujeres con una frecuencia de 1 por cada 700 en mujeres en edad fértil y una relación mujer-hombre de 9 a 1 durante la edad reproductiva de 17 a 55 años. Además, la prevalencia de la enfermedad es 2 a 3 veces más alta en sujetos de raza negra e hispanos que en de raza blanca. Aunque el lupus eritematoso sistémico debuta a menudo en las décadas de los 20 y 30 años, puede manifestarse a cualquier edad, incluso al principio de la infancia. A continuación voy a hablar sobre el espectro de autoanticuerpos en el lupus eritematoso sistémico, comenzando por indicar que la principal característica de esta enfermedad es la producción de autoanticuerpos, de los cuales algunos van a reconocer diversos componentes nucleares y citoplasmáticos de la célula que no son específicos de órgano ni especie, mientras que otros se dirigen contra antígenos de la superficie celular de las células sanguíneas. Además, aparte del valor de estos autoanticuerpos en el diagnóstico y tratamiento del lupus eritematoso sistémico, también son de gran relevancia en el diagnóstico patogénico, como por ejemplo en la glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos, que es típica de esta enfermedad. Cabe mencionar de igual manera que los autoanticuerpos son característicos de varias enfermedades además del lupus eritematoso sistémico, y anticuerpos de diferentes especificidades tienden a asociarse a diferentes trastornos autoinmunitarios, como vamos a ver en un cuadro posteriormente. Los anticuerpos antinucleares son los que se dirigen contra los antígenos nucleares y pueden agruparse en varias categorías, ya sean anticuerpos frente al ADN, a las histonas, a las proteínas diferentes a las histonas unidas al ARN y frente a antígenos nucleolares. Empezando por la enfermedad tratada en el video, podemos observar en el lupus eritematoso sistémico la especificidad de los autoanticuerpos y su asociación específica a características morbosas o mórbidas, al igual que la positividad registrada de cada anticuerpo en las pruebas de detección. Es así que al valorar todos estos aspectos de cada enfermedad autoinmune, se pueden diferenciar con mayor precisión entre ellas y brindar un diagnóstico y ulterior tratamiento adecuados. Ahora podemos apreciar las características de la esclerosis sistémica, del síndrome de Sjögren, en cuya imagen histopatológica podemos apreciar un aspecto característico de la enfermedad, la infiltración de una glándula salivar, lo que produce la sintomatología de sequedad oral. Ahora vemos la miositis autoinmunitaria y por último la artritis reumatoide. No profundicé mucho en estas enfermedades porque las estudiaremos a detalle en clases posteriores, por lo que por ahora lo adecuado sería tener en cuenta esta información, para lo cual pueden pausar el video en cada enfermedad y analizar los datos detenidamente si así lo desean. Ahora bien, para la detección de los anticuerpos antinucleares, aquí no se utiliza la palabra autoanticuerpo porque todos los anticuerpos antinucleares son autoanticuerpos. El método más utilizado es la inmunofluorescencia indirecta, con la cual se pueden identificar anticuerpos que se unen a antígenos nucleares como el ADN, el ARN y proteínas, las cuales en conjunto se denominan anagenéricos. Esta prueba detecta el tipo de anticuerpo presente en el suero del paciente. El término suero en este caso alude a que es una sustancia que contiene anticuerpos de una determinada enfermedad y que se prepara a partir de la parte acuosa de la sangre de personas que han padecido esta enfermedad. Se pueden reconocer los siguientes patrones básicos:
la tinción nuclear homogénea o difusa, que refleja habitualmente anticuerpos frente a la cromatina, las histonas y en ocasiones el ADN bicatenario. El patrón moteado se observa con anticuerpos con varios antígenos nucleares, incluidos SM y RNP. El patrón de tinción con anticuerpos contra el centrómero se observa en algunos casos de esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren y otras enfermedades. Y finalmente, el patrón nucleolar, el cual es típico de los anticuerpos contra las proteínas nucleolares. No obstante, los patrones de fluorescencia no son específicos del tipo de anticuerpo, y debido a que puede haber muchos anticuerpos, son frecuentes las combinaciones de patrones, lo que incrementa la naturaleza subjetiva de este análisis, por lo que se está intentando reemplazar por otro, denominado ELISA, el cual se conoce en español como ensayo por inmunoabsorción ligada a enzimas. Sin embargo, al patrón de tinción se le reconoce el valor diagnóstico y sigue siendo ampliamente utilizado. En la imagen podemos observar el patrón ELISA. Sin embargo, no encontré una imagen que contenga los pasos en español, pero por los pasos se sobreentiende cómo actúa. Aquí lo que se puede recalcar es que el anticuerpo contiene una enzima la cual reacciona al unirse al antígeno y se torna de un color específico, lo cual nos permite identificar el anticuerpo presente en la sustancia. Bueno, además de los ANA, existen autoanticuerpos adicionales en los pacientes con lupus. Algunos se dirigen contra células sanguíneas como los eritrocitos, las plaquetas y los linfocitos, y otros reaccionan frente a proteínas que forman complejos fosfolípidos. Los anticuerpos antifosfolípidos están presentes en el 30 al 40% de los pacientes con lupus. Lo que estos autoanticuerpos hacen en realidad es dirigirse contra los epítopos de proteínas plasmáticas que se muestran cuando las proteínas forman complejos con los fosfolípidos. Entre las proteínas implicadas están la protrombina, la annexina 5, las proteínas S y C y la beta-2-glucoproteína 1, de la cual hay que considerar que el anticuerpo de esta proteína también se une al antígeno cardiolipina, utilizado en el estudio serológico de la sífilis, por lo que hay que considerar de que existe una posibilidad de que los pacientes con lupus tengan un resultado falso positivo en estos exámenes. Algunos de estos autoanticuerpos interfieren con las pruebas de coagulación de laboratorio, como el tiempo de tromboplastina parcial, que es el tiempo que tarda la sangre en coagularse, por lo que estos anticuerpos son denominados anticoagulantes lúpicos, lo cual es curioso teniendo en cuenta que a pesar de que retrasa el tiempo de coagulación, los pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos tienen complicaciones relacionadas con una coagulación excesiva, como pasa en la trombosis. Etiología y patogenia del lupus eritematoso sistémico. El defecto fundamental en el lupus eritematoso sistémico es un fallo en los mecanismos que mantienen la autotolerancia y en el cual intervienen tanto factores genéticos como ambientales. Los factores genéticos. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad con un trasfondo génico complejo, al que contribuyen genes del complejo principal de histocompatibilidad y otros múltiples genes, diciendo así que los familiares de los pacientes tienen un mayor riesgo de sufrir lupus eritematoso sistémico. El 20% de los familiares de primer grado sin afectación clínica tienen autoanticuerpos y otras anomalías inmunorreguladoras. Existe una mayor frecuencia de concordancia, más del 20% en los gemelos monocigóticos que en los disigóticos, siendo del 1 al 3%. Los genes del complejo principal de histocompatibilidad regulan la producción de autoanticuerpos particulares. Alelos específicos de locus HLA-DQ se han ligado a la producción de anticuerpos anti-ADN bicatenario
anti-SM y antifosfolípidos, aunque el riesgo relativo es pequeño. Algunos pacientes con lupus han heredado deficiencia de los primeros componentes del complemento, como C2, C4 o C1Q. La falta de complemento puede dificultar la eliminación de los inmunocomplejos circulantes en el sistema mononuclear fagocítico, lo cual favorece su depósito tisular. Finalmente, se han identificado varios loci génicos que pueden asociarse a la enfermedad. Estos codifican proteínas implicadas en las señales del linfocito y en las respuestas al interferón, ambas presentes en la patogenia del lupus. Estos loci suponen el 20% o menos de la predisposición genética. Continuando con los factores inmunitarios, este expresa que estudios recientes han revelado varias aberraciones inmunitarias que en conjunto dan lugar a persistencia y activación incontrolada de los linfocitos autorreactivos. Nos dice que el fracaso de la autotolerancia en los linfocitos B da lugar a una eliminación defectuosa del linfocito B autorreactivos en la médula ósea o a defectos en los mecanismos de tolerancia periférica. Los autoanticuerpos en el lupus eritematoso sistémico muestran características de autoanticuerpos dependientes del linfocito T, producidos en los centros germinales, y se han detectado un número aumentado de linfocitos T colaboradores foliculares en la sangre de los pacientes que padecen lupus eritematoso sistémico. Seguido de esto, manifiesta que los interferones de tipo 1 intervienen en la activación del linfocito en el lupus eritematoso sistémico. En los pacientes con este lupus se han descrito cantidades elevadas de los interferones de tipo 1 circulantes y la firma molecular en las moléculas sanguíneas que indican la exposición a estas citocinas y que se correlacionan con la gravedad de la enfermedad. Dichos interferones de tipo 1 son citocinas antivíricas que se producen normalmente durante las respuestas inmunitarias innatas a los virus. Estas citocinas pueden activar a las células dendríticas y a los linfocitos B, así como promover las respuestas Th1, lo cual puede estimular la producción de autoanticuerpos patogénicos. Y finalmente, manifiesta que existen otras citocinas que pueden intervenir en la activación descontrolada del linfocito B. Son el miembro de la familia del TNF llamado BAF, que promueve la supervivencia de los linfocitos B. Otro de los factores son los factores ambientales. Entre estos se encuentran la exposición a la luz ultravioleta, el sesgo del sexo y los fármacos. En cuanto a la exposición a la luz ultravioleta, está que la radiación ultravioleta puede inducir una apoptosis en las células y de esta manera va a alterar el ADN, lo que va a generar un inmunógeno. Quizás esto se deba al reconocimiento que va a ser dado por el TLR. Además, la luz ultravioleta va a modular la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, va a estimular a los queratinocitos y estos van a producir una citocina que es la IL-1, que como bien sabemos va a contribuir o promover la inflamación. Otro de los factores es el sesgo del sexo. En cuanto al sesgo del sexo del lupus eritematoso sistémico, es en parte atribuible a acciones de hormonas sexuales y en parte se relaciona con genes del cromosoma X, como ya lo hemos mencionado, y va a ser independiente de los efectos hormonales. Y por último, los fármacos. Entre los fármacos tenemos la hidralazina, la procainamida y la DPP-4.
penicilamina, que van a inducir una respuesta similar al lupus eritematoso sistémico en los seres humanos. En cuanto al modelo de patogenia del lupus eritematoso sistémico, como ya hemos mencionado que hay algunos desencadenantes ambientales o factores ambientales que van a ser desencadenantes externos. Entre estos están la radiación ultravioleta y otros estimulantes. Por lo que, como ya mencioné, se va a dar una apoptosis y se va a dar la eliminación inadecuada de los núcleos de estas células, que va a dar lugar a una gran carga de antígenos nucleares y anomalías subyacentes en los linfocitos B y T. También van a ser responsables de la tolerancia defectuosa, debido a lo cual los linfocitos autorreactivos van a sobrevivir y permanecer funcionales. Entonces, estos linfocitos son estimulados por antígenos nucleares propios y se producen anticuerpos contra dichos antígenos. Los complejos de los antígenos y anticuerpos se van a unir al receptor Fc de los linfocitos y las células dendríticas, que también pueden interiorizarse. Los componentes de los ácidos nucleicos se van a unir al TLR y van a estimular a los linfocitos B para que produzcan autoanticuerpos. Y los mismos estímulos de los TLR ya mencionados van a activar a las células dendríticas para que éstas produzcan interferones y otras citocinas que van a aumentar la respuesta inmunitaria y van a producir más apoptosis. El resultado neto va a ser un ciclo de liberación del antígeno y la activación inmunitaria que va a dar lugar a la producción de autoanticuerpos de afinidad alta. En cuanto al mecanismo de la lesión tisular, vamos a mirar que diferentes autoanticuerpos son la causa de la mayoría de las lesiones del lupus eritematoso sistémico. Entre estos está, la mayoría de las lesiones sistémicas se deben a los inmunocomplejos que corresponden a la hipersensibilidad tipo 3. En este se pueden detectar complejos de ADN anti-ADN en los glomérulos, como también a los vasos sanguíneos pequeños. Las concentraciones séricas bajas del complemento y los depósitos granulares del complemento e inmunoglobulinas de los glomérulos van a apoyar adicionalmente la importancia de los inmunocomplejos en la enfermedad. Otro de los factores son los anticuerpos específicos frente a eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas opsonizan a estas células y promueven su fagocitosis y lisis. No hay prueba de que los ANA van a participar en la formación de inmunocomplejos o que puedan penetrar a las células intactas, pero sí se exponen los núcleos celulares y estos pueden unirse a ellos. En los tejidos, los núcleos de las células dañadas van a reaccionar con los ANA y pierden su patrón cromático y se hacen homógenos. Otro factor es el síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos. En cuanto a este síndrome, los pacientes pueden sufrir trombosis venosas y arteriales que van a asociarse con abortos espontáneos de repetición y isquemia cerebral u ocular focal. Esta constelación de características clínicas va a estar asociada al lupus, por lo tanto se denomina síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos secundario. Todavía no se han definido los mecanismos de la trombosis y se ha propuesto a los anticuerpos contra los factores de coagulación, las plaquetas y las células endoteliales como responsables de la trombosis.
Algunos pacientes producen estos autoanticuerpos y el síndrome clínico sin un lupus eritematoso sistémico asociado. De ellos se dice que tienen un síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos primario. Y por último, las manifestaciones neuropsiquiátricas del lupus eritematoso sistémico se le han atribuido a los anticuerpos que reaccionan con neuronas o los receptores para varios neurotransmisores que atraviesan la barrera hematoencefálica. Pero esto todavía no se ha establecido y los mecanismos implicados en otros factores inmunitarios como las citocinas pueden subyacer a la difusión cognitiva y a las anomalías del sistema nervioso central que van a estar de igual forma asociadas al lupus eritematoso sistémico. Morfología del lupus eritematoso sistémico. Las lesiones más características se deben al depósito de inmunocomplejos, que se encuentran localizados en los vasos sanguíneos, riñones, tejido conjuntivo y piel. En los vasos sanguíneos, estas lesiones se presentan como vasculitis aguda necrosante, en los capilares, arterias pequeñas y arteriolas, y la arteritis, que es el depósito de fibrinoides en las paredes vasculares. En cuanto al riñón, vamos a ver que se caracteriza por el depósito de inmunocomplejos que producen una afección renal clínica. Estas lesiones se presentan como nefritis mesangial mínima lúpica, la cual es de clase tipo 1. Se caracteriza por el depósito de inmunocomplejos en el mesangio. Encontramos también a la nefritis proliferativa mesangial, que es de clase 2. Se caracteriza por la proliferación de las células mesangiales, la acumulación de la matriz mesangial y depósitos mesangiales granulares de inmunoglobulinas. Tenemos a la nefritis lúpica focal, que es de clase 3. Se caracteriza por la afección del menos del 50% de todos los glomérulos. Pueden ser segmentarios o globales. Se caracteriza por la proliferación extracapilar y se encuentra asociada con la necrosis focal y la formación de medias lunas. En cuanto a la nefritis lúpica difusa, esta es de clase 4, se caracteriza, o más bien la mitad o más de los glomérulos se encuentran afectados. Estos también pueden ser segmentarios o globales. Encontramos también que los glomérulos afectados muestran una proliferación de las células endoteliales, mesangiales y epiteliales y un engrosamiento circunferencial de la pared capilar formando un asa de alambre. Los inmunocomplejos, estos pueden ser observados por microscopía electrónica y también por inmunofluorescencia, como podemos observar en las imágenes. En cuanto a la nefritis membranosa lúpica, esta es de clase 5. Se caracteriza por el engrosamiento difuso de las paredes capilares y se acompaña por un síndrome necrótico. Y la nefritis esclerosante avanzada lúpica es de clase tipo 6 y esta es una esclerosis de más del 90% de los glomérulos, es decir, afecta en su mayor cantidad y se acompaña por una nefropatía terminal. En cuanto a la piel, en la piel vamos a encontrar a los eritemas que se localizan en la cara, en el puente de la nariz y en las mejillas. Si se produce una exposición solar, estos eritemas se acentúan, produciendo una degeneración vacuolar de la capa basal de la epidermis. El eritema es una lesión que también va acompañada por urticaria, ampollas, lesiones maculopapulares y también por las úlceras. Esto se caracteriza por el depósito de inmunoglobulinas y complemento a lo largo de la unión dermoepidérmica. En el sistema nervioso central vamos a encontrar que se presentan ciertas manifestaciones neuropsiquiátricas, como es la vasculitis aguda, la oclusión no inflamatoria de los vasos pequeños, lo cual puede deberse al daño endotelial por autoanticuerpos o inmunocomplejos. Según la pericarditis y afectación de otras cavidades serosas, encontramos una inflamación de las membranas serosas, que puede ser aguda, subaguda o crónica.
En la fase aguda, la superficie mesotelial suele cubrirse de exudado fibrinoso que luego se espesa y cubre de un tejido fibroso que oblitera parcial o totalmente la cavidad serosa. En la imagen se puede observar la pleuritis, pericarditis y peritonitis. En esta tabla encontramos ciertas manifestaciones neuropsiquiátricas en el lupus eritematoso sistémico. Entre las más comunes está la cefalea, convulsiones, ansiedad. Poco comunes, psicosis, mielopatía. Raras, neuropatía craneal y meningitis aséptica. En el aparato cardiovascular se van a presentar lesiones en cualquier capa del corazón. La afectación pericárdica es sintomática o asintomática, hasta en el 50% de los pacientes. La miocarditis puede producir taquicardia en reposo o anomalías electrocardiográficas. Las anomalías valvulares producen un engrosamiento difuso de las valvas. En la endocarditis tenemos la endocarditis valvular, que presenta unos depósitos verrugosos únicos o múltiples en las válvulas cardíacas, específicamente sobre la superficie de las valvas, como se observa en la imagen. Y en cuanto a la aterosclerosis, los factores de riesgo en la aterosclerosis van a ser más frecuentes en pacientes con lupus eritematoso sistémico. En cuanto al vaso, las manifestaciones más frecuentes son esplenomegalia, engrosamiento capsular e hiperplasia folicular. En los pulmones se puede dar pleuritis y derrames pleurales, fibrosis intersticial crónica e hipertensión pulmonar secundaria. Y en otros órganos y tejidos, como es en los ganglios linfáticos, los cuales se pueden encontrar aumentados de tamaño con folículos hiperplásicos o incluso mostrar linfadenitis necrosante. Características clínicas. Vamos a ver que el lupus eritematoso sistemático se va a presentar de manera diferente en cada individuo, ya que va a afectar a múltiples órganos y sistemas por la presencia de anticuerpos antinucleares. El lupus eritematoso sistemático existe una gran diversidad al cual va a afectar en referente a órganos. Va a actuar de forma aislada o simultánea y puede ser afectados por las causas numerosas o por las manifestaciones clínicas que presenta. Por el motivo en el cual, por ser una enfermedad que evoluciona a brotes, no va a existir un cuadro clínico característico ni irregularidad alguna. En cuanto a la presentación y curso de la enfermedad, vamos a ver que entre las manifestaciones generales inespecíficas más frecuentes del lupus eritematoso sistemático se va a destacar la fiebre, la anorexia y la astenia. La astenia va a ser la fatiga física del individuo. En ocasiones estas pueden ser moderadas o importantes, o en ocasiones pueden presentarse durante un largo tiempo a otros síntomas clínicos más específicos. Vamos a ver que va a afectar a la piel o a la boca, causando úlceras bucales, al sistema cardiovascular, a los pulmones, riñones, al sistema gastrointestinal, a la sangre, a los músculos y articulaciones. En las principales manifestaciones clínicas, vamos a ver en la siguiente tabla, en una investigación que se hizo a 1000 pacientes, cómo se presentaron las enfermedades para manifestarse el lupus eritematoso. Vamos a ver que en su mayoría fue en artritis al inicio de la manifestación, al inicio de la enfermedad. Y mientras la enfermedad fue evolucionando, la artritis siguió permaneciendo y fue seguido de la fiebre. Vamos a ver que las lesiones cutáneas y la artritis son las manifestaciones clínicas más frecuentes. Los pacientes van a manifestar alteraciones en el sistema nervioso central, renal, manifestaciones hematológicas, vasculitis, arteriosclerosis, arteriopatía coronaria y osteoporosis. Y en un 39% de los pacientes van a desarrollar nefropatías. Las nefropatías se van a presentar en distintos niveles
y también van a presentar un 27% afección al sistema nervioso central. Tratamiento. No hay un tratamiento específico para tratar el lupus, pero pueden seguir los siguientes pasos: evitar el sol, usar cremas fotoprotectoras y evitar el estrés. Medicamentos asociados a otras enfermedades que ayudan a mejorar el lupus. Antiinflamatorios, esteroides AINES, reducen la inflamación. Antipalúdicos, evitan recaídas. Corticoides, glucocorticoides y cortisona controlan el dolor en las articulaciones y la fatiga. Inmunosupresores controlan la inflamación ante la presencia de un sistema inmunológico. Y otros medicamentos tales como antihipertensivos para la hipertensión, antibiótico para infecciones, medicamentos para el fortalecimiento óseo, para la osteoporosis. El lupus eritematoso discoide crónico, esta va a ser una enfermedad autoinmunitaria, la cual va a presentar manifestaciones cutáneas similares al lupus eritematoso sistémico, en la cual va a presentar placas cutáneas con grados variables de edema, eritema, descamación, tapones foliculares y atrofia cutánea. Generalmente va a aparecer en la cara, como podemos ver en la imagen de acá, y en el cuero cabelludo, pero también suele aparecer lesiones diseminadas ampliamente, como observamos en la imagen de aquí. El lupus eritematoso discoide va a aparecer frecuentemente en la piel, pero después de varios años puede ocasionar falla multisistémica. Hay estudios de inmunofluorescencia de muestras de biopsia cutáneas, las cuales van a mostrar un depósito de inmunoglobulinas y C3 en la unión dermoepidérmica. El lupus eritematoso cutáneo subagudo. El lupus eritematoso cutáneo subagudo suele ser un intermedio entre el lupus eritematoso sistémico y el lupus eritematoso localizado solo en la piel. Este va a manifestarse con una afección cutánea predominante y puede distinguirse del lupus eritematoso discoide crónico. El exantema que se presenta en la piel va a ser más generalizado, superficial y no cicatricial, aunque puede aparecer lesiones cicatriciales en algunos pacientes. Se lo suele relacionar con asociaciones a anticuerpos frente a antígenos como es SSA y el genotipo HLA-DR3.